En este vídeo voy a hablar de un concepto que tuve que crear para comprender el mundo en que vivimos y la esencia de lo que hay que cambiar para que la mayoría viva mejor. A este concepto lo denominé la historia del poder. La historia del poder hace referencia a que todos los sistemas de gobierno que han existido han sido creados para que una minoría se aproveche de la mayoría. Este es el elemento común de todos los sistemas de gobierno que han existido, incluyendo los actuales, entre los que destaca la democracia. Y da sentido al concepto de la historia del poder. No tiene sentido pensar que la democracia defiende el interés general o la justicia social. Precisamente en los últimos años, en los países democráticos, se ha popularizado la expresión "no nos representan", que lo que hace es reflejar que los políticos no representan los intereses generales. Hace pocos años me sorprendió los resultados de una encuesta que se hizo en varios países latinoamericanos que reflejaban que la mayoría no prefiere la democracia, no piensan que la democracia sea un mejor sistema que las dictaduras. Pensándolo un poco, es cierto que en algunos de estos países han existido algunos dirigentes democráticos que han sido peores que algunos dictadores. De hecho, suele decirse que la democracia solo se elige dictador. El último sistema que se ha creado en la historia del poder son los organismos internacionales, entre los que destaca por su repercusión mundial las Naciones Unidas y la Unión Europea. Estos organismos se han creado para mantener las actuales estructuras de poder y sus dirigentes tienen como prioridad mantener sus privilegios y como segunda prioridad mantener los privilegios de los países miembros. A pesar de ello, los organismos internacionales pueden ser útiles y son necesarios para cambiar el sistema, aunque en la actualidad forman parte de los sistemas decadentes. Suele decirse que el poder corrompe. Yo no lo creo. Yo creo que en realidad el poder atrae a los corruptos y, como suele decirse, expulsa a la gente decente. A primeros de 2014 escribí un libro que titulé Nuevo Orden Mundial, y su primera parte la llamé "De la democracia a la busocracia". El título lo tuve que cambiar porque la mayor parte de la gente piensa que Nuevo Orden Mundial lo identifica con la hipótesis conspirativa, que no es de lo que trata el libro, aunque sí me refiero a ella. Por eso lo cambié a El camino para cambiar el mundo, que está disponible en mi página web www.javiermarzal.com en un PDF gratuito en español y en inglés. 2 años más tarde, a primeros de 2016, escribí la segunda parte, que la titulé Sistema Emergente, y habla precisamente, describe lo que es este sistema emergente y algunas líneas generales de lo que debe ser el nuevo sistema que sustituya los sistemas de gobernanza actuales. Fruto de estas ideas, creé la International Association to Change the World, que en español se dice Asociación Internacional para Cambiar el Mundo, y en próximos vídeos hablaré de este sistema emergente.
Espero que este vídeo te resulte útil y lo divulgues para ayudar a otras personas a comprender el mundo, para que dejen de apoyar los sistemas decadentes y, por el contrario, apoyen al sistema emergente, de forma que podamos mejorar el mundo entre todos. Gracias por tu atención.